Buenas tardes, jóvenes. Bien, en esta ocasión vamos a hablar sobre bombas de excavadoras, ¿no? ¿Qué modelo 336D? A diferencia de las bombas típicas variables que funcionan con con una señal, ¿no? Lo que vimos en la clase pasada. En este caso no va a funcionar solamente con una señal, ¿no? Sino van a recibir más líneas que van a determinar el angulamiento de la bomba, ¿no? La bomba que hemos visto funciona solamente con un sensor de carga, ¿no? Un low sense, ¿no? Sin embargo, vamos a ver la particularidad de este tipo de bomba. Muy bien. Muy bien, entonces la aplicación es en las excavadoras, ¿no? En las excavadoras. Bien, la excavadora es un equipo netamente hidráulico. Ya. ¿Cómo está estructurado? Está estructurado a partir de un motor diésel, ya, y este motor diésel le entrega energía mecánica, ¿no? Giratoria, ¿no? De parte motor. ¿Y acciona a quién? Acciona a las bombas de de la excavadora, ¿no? ¿Por qué las bombas? Porque hay más de una bomba, ¿no? Bien, ese detalle vamos a verlo ahora. ¿Dónde se encuentran estas bombas? Estas bombas se encuentran en la parte posterior derecha de la excavadora, ¿no? Entonces, siempre que alguien se refiera, si es que va a la derecha o a la izquierda de la excavadora, todo es con referencia del operador, ¿no? Entonces, si el operador está sentado, su mano derecha sería el lado derecho de la excavadora, ¿no? Su mano izquierda sería el lado izquierdo de la excavadora. Entonces, la referencia, ¿quién es? El operador, ¿no? Entonces, en el lado derecho posterior está el grupo de excavadoras, ¿no? Perdón, de bombas, ¿no? Y estas bombas van acopladas a la salida de energía mecánica generada por el motor diésel. Muy bien. Lo que vemos acá es un esquema hidráulico de la excavadora, ¿no? Es el esquema completo de la excavadora, ¿no? Donde encuentran las bombas, las válvulas, los implementos, los diferentes sistemas eh, de los implementos. ¿Implementos como qué? Como el bucket o cucharón, como el brazo o stick, o como el boom o también llamada pluma, ¿no? ¿Son todos? No, no son todos. Tenemos el sistema de travel, ¿no? Que es desplazamiento, ¿no? Tiene un travel derecho y un travel izquierdo. Después de eso tiene un sistema de giro, ¿no? Que permite girar en, en función a su eje, ¿no? Las vueltas que ¿no? O que requiera. Entonces tiene todas esos sistemas hidráulicos para que accionen diferentes implementos, ¿no? Pero ¿quién gobierna la posición de la activación de estos implementos? Un sistema que se llama sistema piloto, ¿no? El sistema piloto es el que se encarga de controlar cuando se activa un- una válvula para permitir el paso a los implementos, ¿ya? ¿Dónde se encuentra este sistema piloto en nuestro esquema hidráulico? Bueno, este sistema piloto se encuentra en esta parte de acá, ¿ve? ¿Sí? ¿Se ve? Ok, ya. En esta parte de acá, ¿ya? Eh, Esto es el control de válvulas principales, ¿no? Este control de válvulas principales es gobernado
¿Por qué? Por el sistema piloto. ¿Ya? Entonces tenemos acá el sistema piloto, control de válvulas principales, ¿no? Después tenemos acá el grupo de bombas, ¿no? En el lado izquierdo, ven acá, ya estos son los joysticks derecho y el joystick izquierdo. Y en la parte superior, ¿qué cosa va? En la parte superior va la palanca de travel, ¿no? Para el desplazamiento, derecho izquierdo. ¿Ya? Y bueno, y en la parte inferior está el tanque, enfriadores, filtros, ¿no? Entonces, básicamente así está dibujado el esquema, los diferentes componentes del esquema hidráulico, ¿no? Bueno, en la parte superior vemos el travel derecho, el travel izquierdo y el sistema de giro, ¿ya? Muy bien, entonces, nosotros dónde nos vamos a centrar? En el grupo de bombas, ¿ya? En el grupo de bombas. Bien, muy bien. Entonces, pasamos al grupo de bombas. Miren, acá tenemos alguna bomba. En realidad son cuatro bombas. En realidad son cuatro bombas, ¿no? ¿Cuáles son las cuatro bombas? Miren, vamos a retroceder un ratito. Aquí están las cuatro bombas, en la parte inferior. ¿Ven? Una morada, ¿sí? Esa es la bomba de ventilador, ¿ya? Después, una azul. Después tenemos una roja y una naranja, ¿no? A ver, bomba de ventilador, bomba piloto, la bomba derecha y la bomba izquierda, ¿ya? Entonces, esas son las cuatro bombas en la excavadora, ¿no? Bueno, si es que queremos ver más de cerca, está acá. Listo, entonces, esta bomba, ustedes pueden darse cuenta que es variable. ¿Por qué es variable? Por este accionamiento, ¿no? Este accionamiento o eh, esta línea te dice de que esta bomba, que es de pistones, va a cambiar el plato basculante, ¿no? ¿A partir de quién? De un servo, ¿no? De un servo. Entonces, esta bomba es bomba derecha, ¿no? ¿Ves ahí la letra D? Ya, ok. Eso indica de que es la bomba derecha, ¿no? Esta bomba derecha se acciona mecánicamente desde el motor diésel. ¿Dónde está el motor diésel? Mira, ¿dónde está el motor diésel? ¿Ves ese eje? Ok, ¿a dónde llega? Al motor diésel. Esto indica el motor diésel. Entonces, el motor diésel genera movimiento al la bomba derecha, ¿no? Y la bomba derecha está engranada por o está unida por engranaje a la bomba izquierda. Mira, ¿dónde está ese engranaje? Está acá, mira, ¿ves? ¿Sí? Se observa, ¿no? Ok. Esta es la bomba izquierda, ¿no? Que está unida por engranajes a la bomba derecha, ¿no? ¿Cuál es la capacidad de la bomba derecha? ¿Cuál es la capacidad de flujo de la bomba derecha? ¿Qué tan mayor o menor de la bomba izquierda? Son iguales, ¿ya? La capacidad de flujo es la misma, son iguales. Muy bien. Y si te das cuenta, mira, si te das cuenta, a la bomba derecha le sigue un eje, ¿no? ¿Y ese eje a dónde cae? A la bomba de ventilador, ¿no? Profe, ¿y la bomba izquierda igual? Claro, porque la bomba izquierda está unida por un eje ¿a quién? A la bomba piloto. ¿Ya? Entonces, así está distribuida las diferentes bombas en la excavadora. ¿Ya? No tenemos preguntas, ¿no? Si no tenemos preguntas, continuamos, ¿no? Y si quieren hacer preguntas, por favor. Entonces, la de azul y la de rojo son variables entonces, correcto, ¿no? Y la naranja es fija, ¿no? La bomba piloto es fija, ¿ya?
Muy bien, muchachones. Entonces, continuamos. Eh, esta bomba, cuando envíe flujo, lo va a hacer por esta línea. Ya, vamos a centrarnos en la bomba derecha. ¿Ya? Cuando envíe flujo, lo va a hacer por esa línea, ¿no? Y se va a ir, mira, ¿a dónde? A P sub R. Mira, PR, PR. ¿Ya? Profesor, ¿y qué cosa es PR? PR. PR es un punto de continuación que está acá. ¿Sí? ¿Se observa? Ese punto de continuación PR, ¿no? ¿Y PR a dónde va a llegar? Mira, llega acá, se cruza, no se une, se cruza con esa línea azul. Llega acá y va a alimentar ¿a quién? Al travel derecho. ¿A quién más? Un attach, un implemento extra. ¿A quién más? Al bucket, al cucharón. ¿A quién más? Al boom 1. Ah, entonces va a alimentar ¿a quién? A todo este conjunto de válvulas principales, ¿no? ¿Ya? Ok, la bomba derecha. Profesor, ¿y la bomba izquierda? ¿Y la bomba izquierda? La bomba izquierda hace algo similar. Mira, mira, perdón. Mira, continúa el flujo y llega a dónde? P sub L, ¿no? P sub L llega acá. Y va a empezar a alimentar al otro banco, ¿no? Que son el travel izquierdo, el swing, el stick 1 y el boom 2. ¿Ya? Entonces, las bombas van a empezar a alimentar a los diferentes implementos, ¿no? Cada uno tiene determinada este, eh, los implementos a los cuales va a accionar, ¿no? O alimentar, ¿no? Muy bien. Entonces, continuamos. Profe, y la bomba anaranjada es la bomba piloto, ¿no? Que es una bomba de caudal fijo. Es una bomba de caudal fijo. Mira, la bomba naranja alimenta, bueno, la línea envía flujo por esta línea, ¿no? Llega a dónde? Llega a llega a este grupo de filtro, ¿no? El aceite pasa por el filtro, ¿no? Acá hay una válvula de alivio, pasa por el filtro y es curioso este seguimiento. Mira, mira lo que hace el aceite, mira, baja, ¿sí? Estamos siguiendo a la línea y acuérdense bien de esto, muchachos, acuérdense bien. Y llega a un componente. ¿Cómo se llama este componente? ¿Cuál es el nombre de este componente? Ya, acuérdense bien y apúntenlo también. Se llama PRB, ¿no? Válvula reductora proporcional, ¿no? ¿Por qué? Porque es una válvula que reduce en forma proporcional. ¿Qué cosa? La presión que le llega, ¿no? Ah, entonces, este componente, el componente se llama PRB, ¿ya? ¿Cómo se llama la presión que llega? La presión que llega se llama presión piloto, porque viene de la bomba piloto, ¿ya? ¿Y cómo se llama el aceite que sale? O sea, el aceite celeste, el celestito, el que sale de acá, ¿cómo se llama? Se llama Power Shift, ¿no? Cambio de potencia, Power Shift. Ok, entonces, ¿cuáles son los nombres? Anaranjado, piloto. El componente, PRB. Y la presión que sale, Power Shift. Ok. ¿Y qué va a hacer esta Power Shift? Mira, el aceite va a venir por acá, por esta línea. Hacemos el seguimiento y va a llegar ¿hasta dónde? Hasta este componente. Una pequeña válvula que cuando le llega aceite, ¿qué es lo que va a hacer a este resorte? Lo va a comprimir, ¿no? ¿Y para qué lo va a comprimir? Para empujar a esta válvula que estoy señalando acá.
¿no? Y cuando lo empuja, entonces va a ayudar a qué? A determinar qué cosa, el ángulo del plato basculante. Profesor, ¿depende solamente de la power shift? No. ¿De quién más depende? De la línea roja. ¿La línea roja de dónde viene? De la otra bomba, ¿no? Ah, si viene de la otra bomba, entonces esa línea roja recibe un nombre. Señal cruzada. Ya, señal cruzada. Porque viene desde la otra bomba. Ok, entonces los nombres son power shift y línea cruzada, ¿no? Ya, ok. ¿Y esto? ¿La azul de dónde viene? De la misma bomba, ¿no? Porque hasta ahora estamos hablando solamente de la bomba derecha, ¿no? Entonces, presión de la misma bomba. Es una autorregulación, ¿ya? Profe, usted ya me habló de presión de la misma bomba, me habló de la línea cruzada y me habló de la power shift, ¿no? ¿Y esto qué cosa es? Esto es otra línea de presión que va a llegar, que va a ayudar a determinar el angulamiento del plato basculante, ¿no? ¿Y de dónde viene la HR? Vamos a ver. Eh, Recordando, ¿no? El suministro de la bomba, ¿no? La bomba envía flujo o genera caudal, ¿no? Y lo envía ¿a dónde? A PR, ¿no? Ustedes ya lo saben, ¿no? ¿Qué cosa es PR? PR es esto, ¿no? En caso, eh, en caso el operador, digamos, el operador mueve un poco el implemento, entonces acá se va a mover un poco o mucho o simplemente no mueve. Entonces, si es que no mueve, el aceite pasa de frente, mira. El aceite pasa de frente, de frente, de frente, de frente. ¿Y qué es lo que hace? Llega a dónde? A HR. ¿Y HR a dónde se va? Se va acá, ¿no? ¿Y eso a dónde? ¿Qué es lo que hace? Trata de actuar contra el resorte para determinar la posición de plato basculante, ¿no? De esa bomba derecha. Ya sé de dónde viene HR, ¿no? Hemos hablado en caso no accione el implemento, pero si el operador acciona el travel, digamos, derecho, entonces el aceite ya no va a pasar de frente, ¿no? Pero sin embargo, mira lo que hace. Como viene el aceite de la bomba, pasa por acá, se va de frente y como ya accionaste el travel derecho, mira, por este puenteo puede alimentar al attach, puede alimentar al bucket, puede alimentar al boom, ¿no? O se puede, o simplemente puede alimentar al stick, ¿no? Entonces, a cualquier implemento podría alimentar en forma paralela, ¿no? Así como alimenta al travel, alimenta a cualquier otro implemento del banco derecho, ¿no? De las válvulas, las válvulas principales del banco derecho. ¿Por qué banco derecho? Porque estamos hablando del lado derecho de la máquina, ¿no? Estamos hablando de la bomba, alimentación de la bomba derecha, ¿no? La alimentación de la bomba derecha alimenta entonces el banco derecho. Ya muchachos, entonces es así como funciona la, eh, cómo están distribuidas los componentes y cómo fluye el aceite hidráulico de la excavadora. ¿Ya? Hasta ahorita, muchachos, hasta ahorita. ¿Tenemos preguntas? ¿Tenemos preguntas o no? Hemos hecho un reconocimiento, ahora vamos a ver cómo funcionan. Pero hasta acá tenemos preguntas de lo que hemos hablado. Creo que no. No me dicen nada. Ujú. Ya. Profesor, buenas Sí, noches. sí, ¿qué tal, Segarra? Sí, no me quedó muy claro eso del HR, el PL, Ya. esas letras, esos símbolos que están Ujú. cerrados en elipses. Bacán, listo. Por eso yo les ¿Qué, pregunto, qué, ¿no? qué significaban? Para que antes de seguir, ya, vamos a aclarar el tema otra vez. Ya. PR, ¿dónde se genera? Desde la bomba derecha. Esta es la bomba derecha, alimenta al sistema, ¿no?
y se va a ir directamente a dónde? P sub R, ¿no? Este P sub R se va a conectar a dónde? Acá, en la parte izquierda, ¿no? Profesor, ¿y por qué no dibuja una línea hasta acá? Para no marearte de tantas líneas, ¿ya? Pero este P sub R realmente es esto, ¿ya? Ok, entonces este P sub R va a alimentar ¿a quién? Al travel derecho, al attach, al bucket, al boom y al stick, ¿no? Si acciono el travel, entonces el aceite ya no va a pasar, ¿no? Y entonces no va a accionar al attach, ¿no? Pero para eso sirve esta derivación, para que en forma paralela alimente al attach, al bucket, al boom, en caso estés utilizando el travel derecho. ¿Ya? Ok, el aceite que va a resultar de la salida, ¿ya? Ese aceite que va a resultar es HR, ¿ya? Y ese HR, ¿a dónde se va a ir? Se va a ir acá, a este punto, ¿no? Y va a llegar ¿a dónde? A esta pequeña válvula, ¿no? Estas dos válvulas, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Cuál es su trabajo? Es determinar la posición final del plato basculante de la bomba derecha. ¿Ya? Listo. Entonces, pregunta, se agarra. ¿Eso responde tu pregunta? Sí, sí, profesor. Listo. Entonces, a fin de hacer más fácil, Supongo que, menos tedioso, disminuir líneas, ponen HR o PR, ¿no? ¿Alguien me quería decir algo? ah, supongo que es lo mismo también eso de BR3, BR4, BR1, Correcto, apareciendo ahí. correcto. Por ejemplo, este BR3 viene de por acá. BR3, ¿ya? Solamente son continuidades de puntos, ¿ya? Pero poco a poco, ¿ya? Ahorita estamos en bombas nomás. Ya, listo. Entonces, vamos a ver cómo funciona ahora. Ya, vamos a ver cómo funciona. Miren, eh, ¿cómo se llama este componente? Ya lo dije, ¿no? PRB. ¿No? ¿Cómo se llama la línea naranjada? Presión piloto. ¿Y cómo se llama la línea celeste? Power shift. ¿Ya? Cuando aumenta la power shift, cuando aumenta el flujo cruzado y cuando aumenta la presión de la misma bomba, van a tratar de mover a esta válvula hacia la derecha, ¿no? Y cuando aumenta HR también va a empujar hacia la derecha. Ojo que HR se conoce como flujo negativo. ¿Ya? HR se conoce como flujo negativo. Entonces HR sería el flujo negativo de la bomba, el flujo negativo de la derecha, ¿no? Del banco de la derecha. Y así como tiene el flujo negativo del banco de la derecha, también existe un flujo negativo del banco de la izquierda, ¿no? ¿Qué es esto? HL. Mira, aquí está, HL. Ya, listo. Entonces, ¿qué cosa es, qué cosa es o tratan de hacer esta línea? Mira, tratan de mover o desplazar a la válvula hacia la derecha, ¿no? Si trata de empujar a la válvula hacia la derecha, entonces mira lo que ocurre, ¿ah? El flujo de la bomba derecha, que es la línea azul, trata de pasar. En este momento no puede, pero como ya está aumentando estas presiones, se empieza a desplazar hacia la derecha, ¿no? Así que se va a unir estas dos vías, ¿no? Mira, en forma cruzada, ¿no? Se unen esas dos vías y el aceite pasa hasta acá, ¿no? ¿Y qué es lo que va a hacer esa presión de aceite? Va a desplazar a a este servo hacia la derecha, ¿no? Entonces, este flujo azul viene hasta acá y desplaza el servo hacia la derecha. Profesor, pero no puede desplazar. ¿Por qué no puede desplazar?
Porque en el otro lado le llega la misma presión. Entonces, ¿cómo puede ganar la presión de la izquierda a la presión de la derecha? Si las dos presiones son similares. ¿Por qué? ¿Por qué le gana? Porque tienen diferentes áreas, ¿no? Entonces, eh, presión, ¿qué cosa es? Fuerza sobre área. Si despejo fuerza, entonces fuerza es igual presión por área. Ah, ok. Si tengo la misma presión, pero acá tengo mayor área que acá, entonces en la línea izquierda tengo mayor área, en el punto izquierdo tengo mayor área que en el punto derecho, entonces acá se genera, en el punto izquierdo se genera mayor fuerza que en el punto derecho. Entonces, como se genera mayor fuerza, lo desplaza hacia la derecha. ¿Sí? Y ahí, ¿qué cosa se genera? Se genera un angulamiento de la bomba. ¿Ya? Pero entonces, ¿de qué depende el angulamiento de la bomba? De la posición de esta válvula. ¿Y quién determina la posición de la válvula? Este resorte y estas líneas de señal, de presiones, ¿no? ¿Qué es lo que trata de hacer el resorte? Lo trata de llevar hacia la posición 3. Y en la posición 3, ¿qué ocurre? Mira, en la posición 3. En la posición 3 bloquea la línea azul, ¿no? Y la línea de este servo, mira, este aceite que está en esta cámara, ¿a dónde se va a ir? Al tanque, ¿no? Si se va al tanque, entonces se va a comparar la presión de tanque versus presión de la bomba. ¿Quién gana? Presión de la bomba, pues, ¿no? Entonces se desplaza hacia la izquierda. Entonces, ¿qué hace el resorte? Lo trata de llevar a máximo ángulo. Ah, profesor, eso significa que el resorte cuando gana se angula la bomba. Correcto, igualito que en el caso anterior. Igualito, ¿no? Igualito que las bombas LS, igualito, ¿no? Igualito que las bombas con señal de carga. Entonces, el resorte trata de angular a la bomba, ¿ya? Trata de angular. Correcto, ¿no? Vamos a ver una aplicación, vamos a ver una aplicación. Miren, miren. Por ejemplo, activo, activo, ¿qué cosa? Voy a activar el bucket, ¿ya? El bucket. ¿El bucket en qué banco está? ¿El derecho o el izquierdo? Está en el derecho. ¿Por qué digo que está en el lado derecho? Porque la alimentación, la alimentación de la bomba viene por PR y alimenta a todo este grupo de válvulas que está acá, ¿no? Entonces, si alimenta a ellos y viene de la derecha, entonces este es el banco de la derecha, ¿no? Entonces así puedo determinar fácilmente que al activar el bucket, al activar el bucket, puedo decir de que se está exigiendo, está pidiendo flujo de quién, de la bomba derecha y no de la izquierda. Ojo, de la izquierda no, porque la izquierda es la roja. Ah, ya, mira, está activando el bucket. Ya, ok. Entonces, cuando se activa el bucket, cambia de posición acá, ¿no? Ya sea cerrado o abierto. ¿Ya? Digamos que se activa en abierto. ¿Ya? Entonces se activa la posición 3. Se mueve, se activa la posición 3. La parte de arriba se queda bloqueada, ¿sí? Y la parte del siguiente nivel va a pasar de frente, mira. Y la de más abajo va a retornar al tanque. ¿Y a dónde va a ir esa línea que se conecta? BR. ¿Y qué cosa es BR? BR tiene que ser eh, el cilindro hidráulico, el lado de vástago, ¿no? Entonces se va a retraer el vástago del cucharón. Se va a retraer el vástago del cucharón, ¿no? Y, y AR va a regresar, ¿no? AR, ¿no? A mayúscula R. Mira, y AR es el aceite que se regresa, ¿no? Viene hasta acá y como está trabajando en esta posición, se va de frente al tanque. ¿Ya?
Listo. Pero ojo, que para que ocurra eso, para que este aceite se vaya al implemento, entonces acá deja de recibir aceite, ¿no? Entonces empieza a bajar el flujo. Como baja el flujo, entonces si acá había una presión, ¿qué ocurre con la presión HR? ¿Disminuye o aumenta? Disminuye, claro, disminuye esa presión, ¿no? Porque está llenando al cilindro del bucket, ¿no? O del cucharón, ¿no? Entonces esa presión disminuye. Si esta presión disminuye, mira, si esta presión disminuye, ¿quién gana? El resorte, ¿no? El resorte lo regresa a su lugar, ¿ya? El resorte lo regresa a su lugar, ¿no? Como esta presión disminuye, entonces este resorte va a tender a ganar la posición número 3. Y si gana la posición 3, mira, este aceite que está acá se va a ir al tanque y se empieza a mover hacia la izquierda, este servo, ¿no? ¿Por qué? Porque está ganando resorte. Y cuando gana el resorte hemos dicho que se angula. ¿Y por qué se angula? Porque necesita más flujo. ¿Y por qué necesita flujo? Porque tiene que llenar el bucket del cucharón. ¿Listo? Ah, ok. Profe, pero depende solamente de, entonces, de la señal, del flujo negativo. No, también depende de las otras. Sino que el flujo negativo es la señal más importante, por así decirlo. Es la señal que te lleva aproximadamente por donde necesita angularse la bomba. Pero si tú quieres mayor precisión, entonces te sirve la otra valvulita. Ah, ya, profe. Muy bien. ¿Ya? Entonces, hasta acá hemos hablado del flujo negativo. ¿Tenemos preguntas, muchachos? A ver, ¿dudas? ¿Preguntas? A ver, me pregunto, seguimos. Bien, entonces continuamos. Listo, entonces eso es el flujo negativo. Ahora vamos a ver cómo trabajan las otras, ¿ah? En primer lugar, esto de acá es un solenoide, ¿no? La PRB es un solenoide, ¿no? Ese es el símbolo de un solenoide. ¿Qué significa que sea un solenoide? Que es un componente que actúa por electricidad, ¿ya? Es un componente que actúa por electricidad. Le llega mucha corriente o le llega poca corriente, según eso va a dejar pasar más aceite o menos aceite. Profe, esa válvula que dice tiene un nombre específico. ¿Cuál válvula? ¿Esta de acá? Ya, válvula de flujo negativo, ¿no? Y ya, ok, esto se llama válvula de flujo negativo, ¿ya? Y estos son válvulas de señales nomás. Así, no tiene un nombre más particular. ¿Ya? Listo, muy bien. A ver, entonces, este es un solenoide y normalmente cuando tú prendes una máquina, apenas arrancas la máquina, en ese momento no accionas ningún implemento, ¿no? Pero el motor está funcionando, ¿no? Inmediatamente lo que hace la máquina es mandar en la máxima corriente, por defecto, la máxima corriente. Entonces, si mandas la máxima corriente, entonces alineas esta vía con el punto naranja. Entonces, mira, toda la presión de aceite va a venir para acá, toda la presión, y va a tratar de empujar, ¿para qué? Para desangular. Ah, porque estamos viendo que cuando trabaja en la posición número 1, desangula la bomba. ¿Por qué desangula? Porque está ganando a quién? Al resorte, ¿no? Ah, ya. ¿Ves? ¿Te das cuenta, no? Listo. ¿Ya? Ya. Entonces, esto de la PRB es un ajuste de precisión, ¿no? Esa es la máxima precisión. Es la máxima precisión en el sistema para la bomba, ¿no? Es un ajuste electrónico.
para el angulamiento de la bomba. ¿Por qué ajuste electrónico? Porque la apertura o cierre de esa válvula solenoide va a depender de una electricidad que le va a mandar ¿quién? El ESM. ¿Qué cosa es el ESM? Es la computadora. Entonces la computadora en función de las presiones de las bombas, en función de en función del dial de velocidad, en función del monitor, en función de las velocidades del motor diésel, en función de todo ello, va a determinar una señal eléctrica y va a dejar pasar más o menos aceite, ¿no? Según lo que requiera el operador. ¿Ya? Entonces, esto lo hace, la posición de él lo determina, ¿quién? Lo determina la computadora. Muy bien. Ya, ahora hablemos de la línea roja. Ya hemos dicho que la línea roja también se conoce como flujo cruzado, no línea cruzada o señal cruzada. ¿Ya? Es cruzada. ¿Por qué cruzada? Porque viene de dónde? De la otra bomba. Entonces, mira, el medio siempre es la cruzada. Ok, el celeste, ¿qué cosa era? La power shift. El rojo es la cruzada y el azul es de la misma bomba. ¿Por qué es la misma bomba? Porque se tiene que autorregular, ¿no? Se tiene que autorregular. Entonces, ¿qué significa eso? De que el angulamiento y desangulamiento de la bomba, o sea, del movimiento de ese spool que estoy señalando, de ese spool 33, lo tiene que hacer de forma progresiva, ¿no? Ni muy rápido, o sea, al momento de acelerar lo va a hacer de forma progresiva, ¿no? No va a ser brusco, tipo on-off, no, sino va a ser progresivo, ¿no? Gracias a esa señal azul. Listo, entonces ya sé para qué, ya sé mucho más de estas señales, ¿no? La línea azul, la señal de la misma bomba. La línea roja, el flujo cruzado. La línea celeste, la power shift. Y la línea punteada azul, el flujo negativo. Entonces, esas son las que van a determinar la posición de quién, de esta valvulita. Y fijando la posición de esta valvulita, vas a angular o desangular la bomba. ¿No? ¿Qué pasa a medida que aumenta el flujo negativo? ¿Angula o desangula la bomba? Si aumenta el flujo negativo, entonces va a empujar hacia la derecha y va a irse en contra de quién? De este resorte. Y si va en contra del resorte, entonces desangula. ¿Qué pasa si aumenta el flujo, la power shift? Desangula. Si aumenta el flujo cruzado, desangula. Y si aumenta la presión de la misma bomba, desangula. Entonces a medida que aumentan estas presiones, va a desangular. Y a medida que disminuye, va a ganar resorte y va a angular. Listo. Entonces así es como funciona los componentes internos de una válvula de excavadora. ¿Ya? Ok. Tenemos preguntas acá. Preguntitas. Ya. Entonces, vamos a ver cómo funciona el flujo cruzado ya, el flujo cruzado, ¿no? O la señal cruzada. ¿Ya? Ok, mira, por ejemplo, tú en la bomba derecha tú tienes el bucket. Y en la bomba izquierda, ¿qué cosa tienes? Tienes el swing. ¿Ya? Mira, bomba derecha, el bucket. Perdón, en el banco derecho, el bucket, ¿ya? El banco derecho, el bucket. Y en el banco izquierdo tienes el swing, ¿no? Al banco derecho alimenta la bomba derecha, al banco izquierdo alimenta la bomba izquierda, ¿no? Entonces la bomba derecha va a trabajar con el bucket y la bomba izquierda va a trabajar con el swing, ¿no? Digamos que activas el bucket. Mira, activas el bucket. Si activas el bucket, entonces, ¿qué pasa con el flujo negativo? Ya sabes, ya.
Se interrumpe porque tiene que llenar el bucket y disminuye esa presión, ¿no? Si disminuye, entonces empieza a ganar este resorte y cuando gana ese resorte, este aceite que está empujando a esta servo se va a ir al tanque, ¿no? Entonces se empieza a mover hacia la izquierda, ¿no? Y entonces ahí empieza a angular, ¿no? Porque está ganando el resorte angulador. Muy bien, ¿no? A la vez, como ha sensado presión la bomba, entonces el SM dice, oye, ¿sabes qué? Power Shift, te tienes que disminuir. Si tienes que disminuir, entonces le baja corriente. Y si le baja corriente, entonces este, esta flecha que normalmente está conectada porque había máxima corriente, ahora empieza a interrumpirse, ¿no? Se empieza a ir hacia el tanque. ¿Por qué? Porque el SM dice, no, bájale presión a esa señal, cosa que se va a angular más la bomba, ¿no? Ok. Y la presión de la otra bomba, mira, estamos quedando en que la presión de señal va a disminuir. ¿Por qué? Porque el SM lo indica, ¿no? Porque necesita, ¿quién? Necesita aceite para el bucket, ¿no? Necesita aceite para el bucket, ¿no? Pero así como disminuye esta línea celeste, mira, así como disminuye esta línea celeste en este punto, mira, también disminuye ¿dónde? Mira, ¿dónde disminuye? En la otra bomba. Profe, pero no estoy usando el swing. No, no estoy usando el swing, solamente el bucket. Ah, entonces disminuye. Y si él disminuye, ¿qué pasa con este resorte? Se extiende. Y si se extiende, ¿qué ocurre? Se angula. Pero yo no necesito para el bucket. Perdón, no necesito para el banco izquierdo. Solamente necesito para el derecho. Porque estoy accionando solamente el bucket. Nada más. Ah, entonces es cierto, ¿ah? Esta presión disminuye y se quiere angular. Ok, ¿no? Pero para eso, ¿qué ocurre? Mira, para eso ocurre que llega una presión de la otra bomba y como acá ha aumentado, ¿por qué? Porque necesita llenar al bucket. Este flujo cruzado, ¿qué es lo que hace? Trata de que no se angule la bomba, ¿no? Trata de que no se angule la bomba y lo trata de desangular, ¿no? Como esta celeste ha disminuido, entonces él también trata de disminuirle, tratando de compensar, trata de compensar la falta de presión que hay por la power shift. Ya, trata de compensar. Como ha bajado la presión, acá quiere compensar eso, pero no puede, ¿no? Pero no puede, ¿no? Perdón. Acá trata, esta línea azul va a compensar, ¿qué cosa? La falta de presión de la power shift. Entonces, hidráulicamente se compensa. Profe, pero mire, así como acá trata de compensar, en el otro lado también trata de disminuirlo. Sí, sí. Pero acá ocurre algo muy curioso, ¿no? De que en el centro, que es línea cruzada, hay mayor área, ¿ya? Y en el extremo hay menor área. ¿Qué significa? Que bajo una misma presión, en el extremo va a tener menor efecto que en el centro. Ah, entonces cuando hay flujo cruzado, el efecto es más importante. Sí, el efecto es mayor. Ah, entonces, ¿qué ocurre? De que, mira, el flujo cruzado va a venir por acá y va a compensar esa falta de presión que tiene la power shift acá, ¿ya? Y va a ser fuerte por área, ¿no? Y en la misma bomba, ¿qué es lo que va a hacer? En la misma bomba también lo va a desangular, pero como tiene menos área, le va a causar menos efecto, ¿ya? Entonces,
Así es como funciona nuestra bomba de excavadora. ¿Ya? Lo mismo que ocurre con el accionando el bucket. ¿Qué pasaría si yo acciono solamente el swing y no el bucket? Ocurre exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Ya, muchachos? Listo. Entonces, esto es. Quería hablarles sobre funcionamiento de bombas y de excavadora y es esto. A medida que lo vayan practicando, le va a ser más fácil, más sencillo, ¿no? Y llámenlo por sus nombres, ¿no? Que es NFC, el flujo negativo, qué cosa es PS, Power Shift, la línea cruzada o flujo cruzado y la presión de la misma bomba, ¿no? Llámenlo así tal cual su nombre, ¿no? Llámenlo al componente de acá del centro como PRB, ¿no? La válvula reductora proporcional, ¿no? Y la que le llega, que es la presión piloto, ¿no? Entonces, hay que llamarlo de la forma correcta. Listo. Gracias, muchachos. Entonces, nos estamos viendo. Gracias por todo. Cuídense, muchachos.